Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para descubrir nuevos mundos y engancharse a historias que les robarán el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de pasión, drama, romance y giros inesperados. Si lo adivinaron, vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy les traigo una selección cuidadosamente elegida de 12 series turcas que están disponibles en Netflix con doblaje en español y que, créanme, los van a tener pegados a la pantalla desde el primer episodio. Prepárense porque este viaje va a ser emocionante. Vamos a explorar historias que van desde el amor imposible hasta intrigas familiares, pasando por dramas históricos y thrillers que te dejarán sin aliento. Les prometo que hay algo para todos los gustos. Y antes de que nos sumerjamos en esta lista adictiva, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si les gustan las recomendaciones de series y películas, los análisis profundos y las listas temáticas, este es su lugar. No se pierdan de nada y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¿Listos? Pues vamos allá. Empezamos este maratón turco con una serie que, si les gusta el romance con un toque de misterio, los va a enamorar. Amor 101. Esta serie juvenil sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio convenciendo a su profesora favorita de que se quede en la ciudad. Pero para lograrlo, tendrán que encontrarle un amor. Es una serie fresca, divertida, pero también con momentos emotivos y reflexiones sobre la amistad, el amor y el crecimiento personal. Los personajes son entrañables y la historia te atrapa desde el primer minuto. Además, tiene una banda sonora que te va a encantar. Súper recomendada para empezar este viaje. Pero no se dejen engañar por la premisa aparentemente sencilla, porque Amor 101 esconde capas de profundidad que la hacen mucho más que una simple comedia romántica juvenil. Cada uno de los estudiantes problemáticos arrastra sus propios traumas y luchas personales, lo que les da una dimensión humana muy real y cercana. A través de sus interacciones y el plan para encontrarle el amor a su profesora, aprenden a conocerse mejor a sí mismos, a superar sus miedos y a valorar la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. La serie también aborda temas como la presión social, las expectativas familiares y la búsqueda de la identidad, todo ello con un tono ligero pero reflexivo. Y la banda sonora, como dije, es absolutamente pegadiza. Les aseguro que se encontrarán tarareando las canciones mucho después de haber terminado de ver la serie. Además, la química entre los actores es palpable, lo que hace que las relaciones entre los personajes sean aún más creíbles y entrañables. No se pierdan esta joyita turca que los hará reír, llorar y reflexionar. Continuamos con Fatma una serie que te va a mantener al borde del asiento. Fatma es una mujer de limpieza común y corriente que se ve envuelta en una serie de crímenes mientras busca a su esposo desaparecido. Lo que comienza como una búsqueda desesperada se convierte en una historia de venganza y supervivencia. Fatma es un thriller psicológico oscuro y cautivador, con una protagonista que te robará el corazón. Es una serie diferente con una narrativa original y una atmósfera tensa que te hará cuestionar todo. Prepárense para un viaje emocional intenso. Fatma no es una serie para ver si buscas algo ligero y entretenido. Es una historia dura, cruda y a veces inquietante que explora temas como la violencia de género, la marginalización social y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil. Lo que hace a Fatma tan especial es la interpretación magistral de la actriz principal, Burcu Biricik, quien logra transmitir la vulnerabilidad, el dolor y la determinación de su personaje de una manera conmovedora y realista. A medida que Fatma se ve envuelta en una espiral de violencia, el espectador se pregunta si está justificando sus acciones o si simplemente está tratando de sobrevivir en un mundo que la ha maltratado constantemente. La serie plantea preguntas morales complejas y te obliga a cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la venganza. La ambientación oscura y opresiva de Estambul contribuye a crear una atmósfera tensa y claustrofóbica que refleja el estado mental de la protagonista. Si te gustan los thrillers psicológicos con personajes complejos y tramas que te hacen pensar, Fatma es una serie que no te puedes perder. Prepárense para un viaje emocionalmente agotador pero también profundamente gratificante. La siguiente en la lista es El Protector, una serie de acción y fantasía que te va a volar la cabeza. Hakan, un joven humilde de Estambul, descubre que es el último protector de la ciudad,
destinado a luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Con la ayuda de un grupo de aliados, Akan tendrá que aprender a usar sus poderes y enfrentarse a un enemigo poderoso. El Protector es una serie llena de efectos especiales, escenas de acción espectaculares y una trama que te engancha desde el principio. Si te gustan las historias de héroes y villanos, no te la puedes perder. Pero El Protector no es solo acción y efectos especiales. La serie también explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de la historia y las tradiciones. Akan al principio es un personaje reacio a asumir su destino, pero a medida que aprende más sobre su legado y el peligro que amenaza a Estambul, se convierte en un héroe dispuesto a darlo todo por proteger a su ciudad. La serie también presenta personajes secundarios interesantes y complejos, como los miembros de la Orden de los Inmortales, un grupo de personas que han vivido durante siglos y que tienen sus propias motivaciones y secretos. La ambientación en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio, le da a la serie un toque único y fascinante. El Protector es una serie entretenida y emocionante que te hará creer en la magia y en el poder de la voluntad humana. Si buscas una serie de acción con una trama intrigante y personajes memorables, no te la puedes perder. Ahora vamos con una serie que conquistó a muchos corazones, *** Love is in the Air, ***. Esta comedia romántica sigue la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto rico y arrogante, para conseguir una beca. Lo que empieza como un acuerdo pronto se convierte en algo más. Love is in the Air es una serie divertida, ligera y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te hace creer en el amor verdadero. Perfecta para una tarde de relax y risas. Love is in the Air es el arquetipo de la comedia romántica turca, con todos los elementos que la hacen tan popular: una pareja protagonista con una química explosiva, situaciones cómicas y a veces absurdas, y una historia de amor que te hace suspirar. Pero lo que distingue a Love is in the Air de otras comedias románticas es la personalidad de sus personajes principales. Eda es una joven independiente, apasionada y con un gran corazón, mientras que Serkan es un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro y a medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, aprenden a conocerse mejor y a superar sus propios miedos y prejuicios. La serie también presenta personajes secundarios divertidos y entrañables, como las amigas de Eda y los socios de Serkan. Love is in the Air es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato, pero también te hará reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el amor verdadero. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y creer en el poder del amor, no te la puedes perder. Además, los paisajes de Estambul y la moda de los personajes son un deleite para la vista. Cambiando completamente de género, les recomiendo ***Rise of Empires, Atemen, ***. Esta docuserie histórica narra la historia del sultán Mehmed II y su conquista de Constantinopla. Con recreaciones dramáticas y el análisis de expertos, Rise of Empires, Atemen te transporta a un momento crucial de la historia y te muestra la ambición, la estrategia y la brutalidad de la guerra. Es una serie fascinante que te hará aprender y reflexionar sobre el pasado. Ideal para los amantes de la historia. Rise of Empires, Atemen es mucho más que una simple narración de la conquista de Constantinopla. La serie explora en profundidad la vida y el reinado de Mehmed II, un líder ambicioso, inteligente y despiadado que cambió el curso de la historia. A través de recreaciones dramáticas y el análisis de expertos, la serie te sumerge en el mundo del Imperio Otomano y te muestra las complejidades políticas, militares y sociales de la época. También se explora la perspectiva bizantina y se analiza la caída de Constantinopla desde el punto de vista de sus defensores. Rise of Empires, Atemen es una serie bien documentada, con un guión inteligente y unas recreaciones históricas impresionantes. La serie te hará reflexionar sobre el poder, la ambición, la religión y el impacto de la guerra en la historia de la humanidad. Si te gustan las series históricas que te hacen pensar, no te la puedes perder. Es un viaje fascinante al corazón del Imperio Otomano y a uno de los momentos más importantes de la historia mundial. La siguiente en la lista es ***The Club, ***. Ambientada en la Estambul de la década de 1950, The Club cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que trabaja en un club nocturno y que intenta reconciliarse con su hija, a quien no ha visto en muchos años.
La serie explora temas como la discriminación, la identidad y la redención. The Club es una serie emotiva con personajes complejos y una ambientación cuidada. Te sumergirás en una época convulsa y descubrirás una historia conmovedora. The Club es una serie que te transporta a la vibrante y a la vez conflictiva Estambul de los años 50. A través de la historia de Matilda, una mujer judía que regresa a la ciudad después de años de prisión, la serie explora la discriminación y la marginación que sufría la comunidad judía en Turquía en esa época. Matilda busca desesperadamente reconectar con su hija Rachel, a quien tuvo que abandonar siendo niña, y para ello comienza a trabajar en un glamuroso club nocturno. En este ambiente lleno de música, baile y secretos, Matilda se enfrenta a su pasado y lucha por construir un futuro mejor para ella y su hija. The Club destaca por su cuidada ambientación, su excelente banda sonora y las interpretaciones conmovedoras de sus actores. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la identidad y la lucha contra la injusticia. Es una historia emotiva y poderosa que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Si buscan algo más dramático y con giros inesperados, les recomiendo ***Intersection****. Dos hombres, un diseñador de automóviles y un empresario, se enamoran de la misma mujer, una pediatra. Sus vidas se entrelazan en un triángulo amoroso que tendrá consecuencias devastadoras. Intersection es una serie intensa con personajes atormentados y una trama llena de secretos y mentiras. Prepárense para sufrir y emocionarse al mismo tiempo. Intersection es un drama turco que te engancha desde el primer episodio. La serie explora las complejidades del amor, la ambición y el sacrificio a través de la historia de Ali Nehat, un exitoso diseñador de automóviles, y Kenan, un joven emprendedor idealista. Ambos se enamoran perdidamente de Naz, una doctora dedicada y compasiva. A medida que sus vidas se entrelazan, se desvelan secretos y mentiras que amenazan con destruir todo lo que han construido. Intersection se caracteriza por sus personajes complejos y atormentados, sus diálogos intensos y una trama llena de giros inesperados. La serie te hará cuestionar tus propias decisiones y te mostrará las consecuencias devastadoras que pueden tener las mentiras y las traiciones. Es un drama apasionante que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. Cambiamos de ritmo con ***Ethos***, una serie que explora la diversidad cultural y religiosa de Estambul a través de las historias de varios personajes que acuden a una misma psicóloga. Ethos es una serie inteligente, reflexiva y con un guión impecable. Te hará cuestionar tus propios prejuicios y te abrirá los ojos a diferentes perspectivas. Una joya que no te puedes perder. Ethos es una serie turca que te invita a reflexionar sobre la sociedad, la religión y la identidad. A través de las historias de varios personajes que provienen de diferentes orígenes culturales y religiosos, la serie explora las tensiones y contradicciones de la vida en Estambul. Todos los personajes acuden a una misma psicóloga, Peri, una mujer moderna y secular que se enfrenta a sus propios prejuicios al escuchar las experiencias de sus pacientes. Ethos destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y la forma en que aborda temas delicados como la religión, la política y la sexualidad. La serie te hará cuestionar tus propias creencias y te abrirá los ojos a diferentes perspectivas. Es una joya televisiva que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Ahora una serie que te hará reír a carcajadas, *50m2***. Un sicario que trabaja para un jefe de la mafia se ve obligado a huir y esconderse en un barrio humilde de Estambul, donde es confundido con el hijo perdido del dueño de una tienda de ropa. 50m2 es una comedia negra con toques de acción y drama. El protagonista es un personaje carismático y la historia te sorprenderá a cada momento. Perfecta para desconectar y pasar un buen rato. 50m2 es una serie turca que combina comedia, acción y drama de una manera original y entretenida. La serie sigue la historia de Golge, un sicario que se ve obligado a huir de su jefe después de descubrir un secreto que pone su vida en peligro. Se refugia en un barrio humilde de Estambul, donde es confundido con el hijo perdido de un sastre. A medida que se adapta a su nueva identidad, Golge descubre un mundo lleno de personajes pintorescos y situaciones cómicas. Sin embargo, su pasado no tardará en alcanzarlo, y tendrá que enfrentarse a sus enemigos mientras intenta proteger a la gente que ha empezado a querer. 50m2 destaca por su protagonista carismático, su humor negro y su trama llena de giros inesperados.
Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato, pero también te hará reflexionar sobre la identidad, el destino y la posibilidad de redención. Continuamos con **Dirilis, Ertugrul, una serie histórica épica que narra la historia de Ertugrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertugrul, es una serie llena de batallas, intrigas políticas y valores morales. Los personajes son heroicos y la historia te transporta a un mundo fascinante. Si te gustan las series de época con mucha acción, esta es para ti. Prepárense para un viaje en el tiempo. Dirilis, Ertugrul, es una serie turca épica que narra la historia de Ertugrul Gazi, un guerrero turco del siglo XIII y padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertugrul y su tribu mientras luchan contra los templarios, los bizantinos y otras tribus turcas rivales para establecer su propio territorio y sentar las bases del futuro imperio. Dirilis, Ertugrul, es una serie ambiciosa y espectacular, con impresionantes escenas de batallas, intrigas políticas y personajes heroicos. La serie destaca por su cuidada ambientación histórica, sus valores morales y su mensaje de esperanza y perseverancia. Es una serie perfecta para los amantes de las series de época y las historias de aventuras. Prepárense para un viaje en el tiempo a un mundo lleno de valentía, honor y sacrificio. La penúltima serie de la lista es *Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman, un joven de un barrio humilde, es acogido por un abogado rico y se enamora de su vecina, Mira. Medcezir es una serie juvenil con mucho drama, romance y música. Los personajes son atractivos y la historia te engancha desde el principio. Ideal para los fans de los dramas adolescentes. Medcezir es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC, pero con un toque propio. La serie sigue la historia de Yaman, un joven inteligente y problemático que vive en un barrio pobre de Estambul. Después de ser arrestado por robo de coches, Yaman es acogido por Selim Serez, un exitoso abogado que ve en él un gran potencial. Yaman se muda a Altınköy, un barrio rico y exclusivo, donde conoce a Mira, una chica popular y atractiva que vive al lado de la casa de Selim. A medida que Yaman se adapta a su nueva vida, se enamora perdidamente de Mira, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y los problemas personales de ambos. Medcezir es una serie juvenil con mucho drama, romance y música. La serie destaca por sus personajes atractivos, su cuidada ambientación y su banda sonora pegadiza. Es una serie perfecta para los fans de los dramas adolescentes y las historias de amor imposibles. Y para finalizar esta selección, les recomiendo *The Gift, una serie de misterio y fantasía que te va a dejar pensando durante días. Atiye, una joven pintora de Estambul, descubre que está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. A medida que investiga su pasado, Atiye se enfrenta a fuerzas sobrenaturales y descubre secretos que cambiarán su vida para siempre. The Gift es una serie intrigante con una atmósfera mística y una trama que te atrapa desde el primer episodio. Perfecta para los amantes de las historias con un toque esotérico. The Gift es una serie turca de misterio y fantasía que te sumerge en un mundo lleno de secretos ancestrales y fuerzas sobrenaturales. La serie sigue la historia de Atiye, una joven pintora de Estambul que tiene visiones extrañas y una conexión inexplicable con Göbekli Tepe, un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. A medida que Atiye investiga su pasado y el significado de sus visiones, descubre que está destinada a proteger un antiguo secreto que podría cambiar el destino de la humanidad. The Gift destaca por su atmósfera mística, su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie te hará cuestionar la realidad, la conexión entre el pasado y el presente y el poder de la fe. Es una serie perfecta para los amantes de las historias con un toque esotérico y las tramas que te hacen pensar. Y ahí lo tienen, 12 series turcas adictivas que pueden encontrar en Netflix con doblaje en español. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próximo maratón de series. Desde romances apasionados hasta thrillers emocionantes, pasando por dramas históricos y comedias divertidas, hay algo para todos los gustos. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que pueden encontrar en Netflix. Les animo a explorar el catálogo y descubrir sus propias joyas ocultas. No se arrepentirán. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas.
Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya sido útil para encontrar su próxima obsesión televisiva. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series les llama más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme si ya han visto alguna de ellas. Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.